pudiera ser ingeniería civil, más típico, pues el viaducto del aire es una delicia. Hoy día está tapado con un terraplén, es una pena, habría que recuperarlo como se pudiera, no sé, urbanísticamente si se podrá, pero es una pena que esté ahí enterrado. El viaducto de 15 ojos, que también cuando se ven las fotografías antiguas de lo que, cómo era y cómo estaba, pues también ha cambiado de una forma, se utiliza el interior con ciertos usos, etcétera. Parece un puente con unos mendigos viviendo debajo del puente. No digo que sean mendigos los que están allí en absoluto, pero da una impresión muy triste el verlo como está ahora, ¿no? Y sin embargo era una maravilla. La estación del estadio, que también está hoy día reutilizada para otro uso, que también, tanto estructural como arquitectónicamente, es muy interesante. Y en los edificios, pues los edificios de ciencias, todo el complejo de medicina. En particular, yo creo que tiene una importancia especial el clínico. El clínico, sobre todo las cátedras, son una maravilla estructural y arquitectónica, y la iluminación central, etcétera. Está muy bien resuelto la integración del concepto arquitectónico con el concepto estructural, ¿no? Que es lo que mi padre habría intentado siempre, ¿no? Y que simplemente a través del concepto estructural quedase claro, mediante la colaboración del arquitecto, claro, quedase clara no solamente la función estructural, sino también la función arquitectónica, la función estética, todo el conjunto integrado en una estructura que queda claramente a la vista, no tapada con otros elementos arquitectónicos que al final representan que el concepto estructural da igual el que sea porque no se ve. Yo creo que mi padre eso lo tenía muy claro y es lo que uno de las líneas maestras de su actividad como ingeniero, el que la estructura quedase vista y cumpliendo la doble función estructural y arquitectónica en una construcción cualquiera. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Española. Alfonso XIII se ve abocado al exilio, con todo el dolor. Perdía España y lo hizo en lo referente a la ciudad universitaria, sin poder inaugurar ni uno solo de los edificios de su proyecto soñado. Junto con el propio Estado, la Junta Constructora cambia su formación. Solo permanecerá el catedrático Julio Palacios. Prueba de la trascendencia que le concede el gobierno republicano a la universitaria es que la presidirá a partir de ese momento el jefe del Estado, Niceto Alcalá Zamora. El renombrado histólogo Juan Negrín, más tarde jefe de gobierno de la República, desempeña las labores de secretario de la Junta. En una de sus primeras visitas le acompaña el que en ese momento ocupa la jefatura del gobierno, Manuel Azaña. La nostalgia es el primer sentimiento que experimenta. Azaña recordaba una dehesa que apenas hoy se adivina. Es el precio del progreso. Muchos sabía que tampoco compartían el emplazamiento de la ciudad universitaria. Hubieran preferido que retornara a Alcalá de Henares o se buscase en otros lugares. Durante la República se mantiene el proyecto de la época de la monarquía y también, sabiamente, a sus técnicos. Negrín impuso a la Junta Constructora un solo cambio de planes: centrarse en los edificios cuya construcción estuviera ya iniciada en la época de la monarquía e ir utilizándolos en cuanto fuera posible, incluso si no estaban terminados en su conjunto. El domingo 15 de enero de 1933, Azaña inaugura el primer edificio docente suficientemente terminado, la Facultad de Filosofía y Letras. Se había levantado en tan solo 5 meses. En sus aulas se asistió en 1933 al magisterio de una generación sublime de la filosofía española. Allí impartían sus clases filósofos como Ortega y Gasset, José Gaos, Xavier Zubiri, Julián Besteiro o María Zambrano. Además, el 40% del alumnado eran mujeres, lo que se identificaba plenamente con los ideales de la República. Se dice ya como un tópico verdadero, que era una de las mejores facultades de filosofía que había en aquellos tiempos. En España, por supuesto, la mejor. Y yo no creo que sea una exageración, porque además ese plantel, esa edad de plata de la que se habla,
de los universitarios, de la vida de la cultura española, no venía de pronto por el sueño de la ciudad universitaria de Madrid. Era un sueño que venía ya soñado desde la institución libre de enseñanza. Entonces, ese sueño respondía, esa realización magnífica de la Universidad de Madrid de los años 30, era como digo, un resto espléndido, un resto real, un resto que no es un resto, no quiero con esto decir que sea como un residuo, era una consecuencia, mejor dicho, de ese sueño pedagógico que hubo desde la época de Giner y que ha sido una de las revoluciones más grandes que se han hecho. Yo creo que es la gran revolución pedagógica que se hizo en España antes de la Guerra Civil, incluso a finales del siglo anterior. La imposición de Negrín respondía a los grandes costes de financiación que suponía el proyecto universitario. Durante la República se realizó una grandísima inversión en educación y, cómo no, en el proyecto de la ciudad universitaria. Hasta ese momento se había costeado gracias a la generosidad del rey Alfonso XIII, a presupuestos y créditos estatales, a suscripciones populares, a donaciones privadas e internacionales y a la muy significativa aportación de la Lotería Nacional, que dedicaba el sorteo del 17 de mayo, en principio, a la financiación de la universitaria. Más tarde pasará al 12 de mayo, concretamente después de la guerra. Gracias a la financiación privada estaba ya construida la Fundación del Amo. Por la vía de la colaboración internacional, en este caso con Francia, la Casa de Velázquez llevaba ya muchos años en la Moncloa. Ambas fueron incorporadas al proyecto por López Otero, a pesar de no ser edificaciones estrictamente de la Universidad de Madrid. Otros edificios no estrictamente docentes estaban también terminados. Eran los proyectos del arquitecto Manuel Sánchez Arcas, que destacó por su calidad arquitectónica. Además del clínico, aportó para la universitaria el diseño del pabellón de las oficinas de la Junta Constructora y la central térmica, que ha sido destacada por ser una de las muestras más perfectas del funcionalismo y la modernidad. Además, la central térmica suponía un avance traído desde América, pues era fundamental para el buen funcionamiento de un campus. Desde allí se proveía de calefacción a toda la ciudad universitaria. La central térmica la considero yo un ejemplo maravilloso, para la época, sin duda. Esto de que la calefacción, digamos, la técnica, forme parte, una unidad con el edificio, una unidad arquitectónica de gran belleza. Es decir, ver una estación térmica que te guste, que te emocione como obra artística, pues yo creo que tiene mucho valor. Lo que pasa es que en España, aún no sé si a veces por desidia o por falta de medios, no se han preocupado del patrimonio cultural, por ejemplo, en general, pero de los años 30. Y este es un edificio, digamos, modélico. Yo he visto en Alemania que edificios, incluso menos interesantes, están todos bajo protección, que están catalogados. Es decir, como, bueno, monumentos de esa época que se deben proteger, que se deben estudiar, que forman parte del patrimonio. Y el clínico, cuando yo lo he visto por primera vez, que ha sido hace poco relativamente, pues yo sí recuerdo decir a mi padre que en un hospital donde trabajan los médicos, que tiene que ser un ambiente agradable, porque ya que la profesión es tan dura, tienen que sentirse bien. Y claro, por supuesto, también el paciente, que va allí a sufrir, y que el ambiente no tiene que ser ese ambiente tétrico de hospital, sino cuanto más se olvide que está en un hospital, sin duda es mejor. Y cuando he estado visitando el clínico, me acordaba de esas cosas, y entré, y aunque está muy cambiado por los años, pues efectivamente no me encontraba así como en un hospital. Era una cosa agradable, esas escaleras tan grandes, esa luz, aparte de que ser muy funcional. Y yo recordaba eso y digo, pues sí, como paciente yo no me encontraría aquí nada mal, aunque ahora sin duda hay mucha más gente y todo esto, ¿no? Y como médico tampoco. Los médicos, que nos recibieron estupendamente, pues me dijeron lo mismo, que se encontraban muy bien en ese hospital.
luego subí a ver las terrazas, ese paisaje que se veía tan agradable, y creo que esto refleja, bueno, sus sentimientos y sus pensamientos, también pensamientos de progreso. Él lo que quería era la modernización de España. La modernización lo estoy escuchando desde pequeña. Este país tiene que modernizarse, y creo que eso, junto con sus sentimientos y su pensamiento, pues está reflejado en su obra, porque para aquella época pues eran edificios muy modernos. Vamos, el Clínico, la central térmica, etcétera, todo lo que él hizo. Con la República se habían incorporado a la docencia universitaria investigadores y eruditos que se habían formado gracias a las becas de la Junta para la Ampliación de Estudios, además de participar de los principios liberales y laicistas de la Institución Libre de Enseñanza. En sus cátedras estaban Américo Castro, Ramón Menéndez Pidal, Claudio Sánchez Albornoz, Jorge Guillén, Pedro Salinas. También se le propuso una cátedra al ya en ese momento archifamoso Albert Einstein, que se veía en la tesitura de abandonar su país. Finalmente se decantó por la oferta de la Universidad de Princeton, lo cual no impidió que el científico que revolucionó la física no quedase vinculado a la historia de la Universidad de Madrid. Eso sí, fue al recibir el doctorado honoris causa. En los inicios del 36 se palpaban ya las serias dificultades que la Segunda República se encontraría para sobrevivir. Las elecciones fueron ganadas por el izquierdista Frente Popular y, a pesar de ello, la conflictividad social era enorme. Una huelga de la construcción en el mes de abril hacía inviable la finalización de más edificios para la fecha en la que se conmemoraba el centenario del traslado de la Complutense a Madrid. Si en el mes de octubre se conmemoraba este centenario, en el siguiente se cercenaba todo el presente de la ciudad universitaria y la edad de plata de la cultura y la ciencia española. Comenzada ya la Guerra Civil, el 7 de noviembre de 1936, la Moncloa y las instalaciones de la universidad se convertían en el gran frente de la simbólica Batalla de Madrid. Las tropas sublevadas del general Mola lo intentaban por el norte, por el Guadarrama, un sitio sensible por el que ya entró Napoleón en su día. Sin embargo, esta vez la resistencia fue tenaz y el Estado Mayor del general Franco decidió intentarlo por el noroeste, por la Casa de Campo, y superando el río, entrar definitivamente en Madrid a través de la ciudad universitaria. La batalla fue encarnizada. Se estancó el frente, sin que unos y otros avanzasen más allá de los edificios universitarios. Las tropas nacionales al mando de Asensio chocaron contra la defensa establecida por Miaja. La lucha era edificio por edificio y algunos de ellos alternaban de inquilinos en cuestión de horas. Los estragos de la artillería y de los combates cuerpo a cuerpo fueron desoladores. Donde antes solo había voces que hablaban de ciencia y cultura, ahora se oían quejidos, amenazas, órdenes militares y muchas explosiones y disparos. En la Facultad de Filosofía y en la Escuela de Arquitectura se afanaban además por evacuar los valiosos fondos que albergaban sus bibliotecas. Sin embargo, en ambos casos se perdieron considerables maravillas. En Filosofía, su decano, Julián Besteiro, dio el permiso para trasladar los libros que provenían de la magnífica biblioteca que el cardenal Cisneros reunió en Alcalá de Henares, más los que se había adquirido después. Muchos de ellos, metafóricamente, sirvieron de parapetos contra las balas y de combustible para encontrar algo de calor y alimentarse en medio de la guerra. En arquitectura se protegía un valioso archivo de planos, cartografías y mapas. Estos se sustituían en el presente por otros planos, los de la riada de trincheras que horadaban la universitaria y los edificios que unos y otros dominaban. También quedarían los planos y maquetas que daban testimonio del desastre. Más del 40% de lo edificado se destruyó y solo las construcciones más sólidas, las de hormigón armado, resistieron. Un ejemplo fue el Clínico, construido por Sánchez Arcas y Torroja, donde la batalla se llegó a desarrollar planta por planta y que incluso se pensó en volar sus cimientos. Sin embargo, resistió. Allí murió el significado dirigente anarquista Buenaventura Durruti.
El edificio de filosofía de Agustín Aguirre, donde tenían su cuartel las brigadas internacionales, quedó muy dañado, al igual que su otro edificio en la universitaria, la Facultad de Farmacia. Ambas estaban terminadas, incluso equipadas con sus mobiliarios. Otra que estaba en la misma situación y tuvo el mismo fin fue la Escuela de Arquitectura, diseñada por Pascual Bravo. Al igual que la vecina Casa de Velázquez, ya sin su portada barroca y vencida la estatua ecuestre del pintor sevillano. A falta de algunos oficios estaban medicina y odontología, proyectos de Miguel de los Santos. Ambos tuvieron que ser parcialmente reconstruidos, igual que su otra obra, la Facultad de Ciencias Físicas y Químicas, que ya estaba muy avanzada en su construcción. Los edificios más antiguos, que estaban antes del proyecto del 27, como el Asilo de Santa Cristina, la Escuela de Agrónomos y los institutos de higiene Alfonso XIII, Rubio y Príncipe de Asturias, fueron arrasados, al no estar construidos con hormigón armado. Igual suerte corrió la Fundación del Amo, que no llegó al lustro de vida. La guerra sorprendió a Modesto López Otero en San Sebastián y como responsable de la oficina técnica quedó Manuel Sánchez Arcas. Serían los últimos tiempos en los que viera la universitaria. Su exilio, de décadas, no tuvo nunca posibilidad de retorno. Nos trasladamos a Moscú y es en Moscú donde nos instalamos. Mi padre empezó a trabajar en la Academia de Arquitectura de Moscú y nos dieron una vivienda que era una casa grande con varios pisos, pero que pertenecía, digamos, a la Asociación de Arquitectos de Moscú. Ahí también estaba la casa en un piso y mi padre en otro piso. Y cuando, volví a España, pero él no pudo volver, no le dieron el pasaporte. Hicimos todas las gestiones posibles, pero no le dieron el pasaporte. Y luego al final creo que sí, que ya le daban el pasaporte, pero ya era de muy tarde. Ya no tenía salud como para hacerlo, ¿verdad? Eso nada más. Y luego, bueno, sí, aquí siempre los arquitectos y esos muchos me han hablado y todos recordaban a mi padre. Hubo una cantidad importante de amigos suyos que se exiliaron, Anicha y Domínguez, Sánchez Arcas en particular, etcétera, con los que siempre mantuvo contacto después, en particular con Sánchez Arcas, contacto personal. Pero yo creo que aquel equipo después de la guerra ya no fue lo mismo. En Polonia no recuerdo arquitectos. Ahí más bien eran, ya os he dicho, pues estuvo Picasso, eso sí, pero arquitectos no recuerdo. En Alemania sí, vino Eduardo Torroja. En el año 60 o 61, no sé, había un congreso en Berlín y no existía el muro todavía y vino a vernos. Me acuerdo que fue emocionante para mi padre. Estaba en el trabajo, cuando llegó Torroja yo estaba en casa, pero no había llegado todavía. Cuando llegó y le dije, mira, que están aquí esperándote, y eso fue muy emocionante. Y yo estuve en aquello y a mí, pues sí, desde entonces pues tengo una simpatía, digamos, especial, porque él que trataba con Torroja, claro, era mi padre, pero yo por primera vez le conocí. Y estuvo tan amable, tan simpático, y claro, le dijo, mira, le contó cosas de la ciudad universitaria, cosas entre ellos, de tal, los arquitectos, tal, cosas esos. Y bueno, y luego pues pasaron a decirle que él, mira Manolo, yo que conste que no te he borrado de ningún sitio, que lo sepas, que mis libros te he dejado, que la traducción de mi libro, Razón de Ser o no sé qué de las estructuras, está en inglés, te han borrado, pero no yo. Yo nunca te he borrado, para que lo sepas. Y luego le dijo, mira, el Instituto Roja, que entonces no se llamaba Torroja, no me acuerdo cómo, dice, ese es el instituto que se llamaba no sé qué entonces, cuando surgió, ese es el instituto que fundaste tú, Manolo, para que lo sepas, y sigue, y ahora se llama tal, y te voy a mandar la revista. Y le mandó hasta el final de su vida, hasta que murió, le mandó la revista. Fue una reunión pues entrañable y yo se lo agradecí mucho. Terminada la guerra, empezaron las depuraciones. Un sangrante número de profesores e intelectuales tuvieron que tomar el camino del exilio, en el mejor de los casos. Se habían apagado las voces y la ciudad universitaria era un inmenso solar físico e intelectual. Se interrumpió el desarrollo de la Edad de Plata y, lo que es más importante, la vida de muchos españoles, europeos, americanos y africanos que luchaban a ambos lados de la línea del frente. Por no quedar,
no quedó ni el testimonio de un solo árbol que nos hablase de la Universidad Parque que se diseñó. Los 40.000 árboles de la Moncloa tuvieron que ser repoblados, como el propio país.